Muy buenos días, señoras y señores. El Tecnológico de Costa Rica y el Centro de Desarrollo Académico SEDA les da la más cordial bienvenida al webinar tema En paz descanse, una mala presentación. Esta actividad se realiza en el marco del 30 aniversario del SEDA. Continuamos con una parte de la historia de la creación del SEDA. En 1974, hace casi 40 años, con una institución en desarrollo dirigida por el ingeniero Vidal Quirós como rector y el ingeniero José Joaquín Seco como vicerrector académico. Se crea el Departamento de Psicopedagogía dirigido por la profesora Janet Muñoz, con dos programas claves: orientación pedagógica dirigido a estudiantes y asesoría pedagógica para profesores, a cargo de la profesora Olga Marta Sofeifa, con lo que se pretendía apoyar el quehacer docente y académico. Casi de inmediato, al año siguiente, 1975, se crea el Departamento de Asuntos Estudiantiles, y lo que fue el Departamento de Psicopedagogía se transforma en una unidad con programas de asesoría y capacitación docente. En ese año se concreta formalmente la creación de la Unidad de Medios y Servicios Audiovisuales, la cual estaba adscrita a la biblioteca. En 1978, bajo la rectoría ahí del ingeniero José Joaquín Seco y la vicerrectoría académica, a cargo del ingeniero Gustavo Preifer, con una gran madurez y visión se crea la División de Asuntos Estudiantiles y Académicos, siempre pensando en los dos principales actores del proceso educativo. En este mismo año se crea también el Centro de Investigación y Perfeccionamiento Educativo, CIPED, como ente de apoyo a la labor académica docente, conformado por profesionales en los campos de pedagogía, estadística, psicología, currículum e investigación educativa, y bajo la coordinación de la licenciada Olga Marta Sofeifa. Hasta aquí la primera parte. En el próximo webinar seguiremos con el SEDA y su historia. Durante esta celebración, el SEDA reúne a docentes para compartir sus experiencias de innovación educativa. Saludamos a la facilitadora de este evento, Máster Ana Laura Rivera Vargas. Buenos días, Ana Laura. Asimismo, saludamos cordialmente a diversas autoridades estatales, académicos, administrativos, estudiantes y público en general que nos acompañan en este día. Bienvenidos todos. Antes de iniciar con el webinar, vamos a dar algunas indicaciones. Al finalizar este conversatorio, tendremos un espacio de 10 minutos para consultas a los panelistas. Las mismas se harán a través del chat en el espacio Preguntas y Respuestas. Vamos a dar inicio al webinar. Le damos la bienvenida a Ana Laura. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo y participar de este webinar. 12 por 8, 96. 96 cuadros, tenía el techo y una silla súper incómoda donde no me podía acomodar. Eso pasaba en el auditorio. ¿Quién no ha estado en una presentación tan aburrida que empezamos a contar los cuadros de la ventana? Empezamos a ver cómo es el techo. De hecho, me imagino que muchos reconocen este tipo de techos, porque llega un punto donde soltamos tanto el hilo de la presentación que no ponemos atención al expositor. Entonces, ¿de qué trata este webinar? Queremos encontrar algunos puntos de convección para que ustedes puedan mejorar sus presentaciones y que no nos pase esto de que estamos viendo el techo, volvemos a ver otros lados, empezamos a contar el tiempo, a ver cuánto falta para que termine. Entonces, ¿cómo hacer que nuestras presentaciones sean más atractivas y tengan un aprendizaje más significativo? ¿Qué es una presentación? Aproximadamente los conceptos generales de qué es una presentación los tenemos, pero hoy lo vamos a ver como que es una herramienta visual que ayuda a contar historias. ¿De dónde vienen las presentaciones? Vamos a ver un video muy pequeñito.
Bueno, esto fue como un recorrido muy, muy rápido. Sin embargo, me imagino que muchos de ustedes recordarán haber utilizado algunas de estos equipos, haber utilizado Filminas o más bien quienes nunca pasaron por algunos de estos, pero lo interesante de todo el proceso es cómo siempre la humanidad ha tenido una necesidad por tener ese vínculo con representar lo que estamos queriendo presentar, con esas ilustraciones en las cavernas que decían cuál era el recorrido y qué estaba sucediendo en ese entonces, y cómo ahora algo que antes los diseñadores tienen que agarrar hoja por hoja, redibujarlo, pasar una filmina para poder proyectarlo. Ahora tenemos acceso a cientos de software y elementos que nos puedan ayudar a representar esas historias y a dar un ejemplo o un acercamiento de qué es lo que queremos transmitir a las personas. Entonces, no es un simple PowerPoint, sino es toda la historia que viene atrás de cómo se ha formado esto y qué necesidades tenemos. Este webinar no va a hablarles sobre un software en específico, cómo usar PowerPoint, Genially o Google Slides, sino es más bien cómo trabajar el contenido de cualquiera de esos software que ustedes decidan para que pueda ser una presentación de provecho. ¿Qué pasa con estos software? Que hoy tenemos uno y en un año, 2 años ya hay el 2.0, 3.0 y tal vez la información quedaría obsoleta. Entonces, el aprendizaje significativo y cómo hacer que nuestras presentaciones sean más provechosas podría perdurar más tiempo. Los básicos de lo que vamos a recomendar y lo que no en las presentaciones. No experimentar con fuentes ilegibles. Las fuentes script son muy bonitas, pero no son las más adecuadas para usar. Es mejor utilizar fuentes claras y estándar, que sean sans serif. ¿Qué son serif? Son estos ganchitos que tienen las letras. Entonces, lo recomendado es que sean las más claras y legibles para que cuando estamos haciendo nuestra presentación no distraigamos al usuario viendo qué será eso, porque no entiendo cómo leerlo. Como un ejemplo de las script es cuando recibimos la invitación de una boda y son como esos nombres todos colochudos, le dice uno. Entonces son difíciles a veces de comprender. Entonces tratar de que la tipografía que utilicemos sea lo más clara posible. No sobrecargar la diapositiva de texto. Si es en directo, que sea lo más visual posible. Y si es asincrónica, debe tener información clave y relevante para que tenga interacción. ¿Qué pasa con esto? Si sobrecargamos la diapositiva con texto o información, vamos a distraer también de nuestro objetivo al usuario. Pero si es una presentación que vamos a colgar en un sitio o que vamos a mandar por un correo, es importante que pongamos la información clave que nosotros hubiéramos dicho si lo hubiéramos presentado. Y además que tenga links, que tenga interacción, que tenga algunos videos para que el usuario no se canse y se aburra y pierda el hilo.
No usar muchos efectos o transiciones. Ahora cada software tiene distintos tipos y bonitos y gran cantidad de transiciones para pasar de diapositiva a diapositiva. Pero esto puede confundir al estudiante y al usuario. Es mejor escoger uno o dos y quedarnos con eso. A mí, varios docentes me han dicho como que hay unos software que hacen como giros y se devuelven para acá y se devuelven para allá, que si se vuelven dinámicos muchas veces funcionan para distraer y además algunos usuarios me han dicho que se marean. No tenerle tanto miedo a la cantidad de diapositivas. Es mejor una idea por diapositiva que saturarlas todas juntas. Entonces, tal vez si voy a hacer 10 diapositivas y todas van a tener demasiado texto y demasiadas ideas adentro, puede ser que sea cansado y que no se logre el objetivo. Entonces es mejor una diapositiva por idea para que el aprendizaje y el mensaje que queremos dar sea un poco más claro. Tratar de no usar bullets, así listados grandes con solo los bullets, sino que dentro de lo posible poder usar iconos o ilustraciones para separar el contenido por bloques. Entonces eso va a hacer que el usuario conecte mejor con la idea que estamos tratando de transferir y además los iconos o las ilustraciones nos permiten un aprendizaje por conexión. Entonces nosotros vemos el pollito y me están hablando de una frase que tiene que ver con eso, entonces mi cerebro va a generar conexiones que va a permitir que mi aprendizaje sea más efectivo. Las tablas y los gráficos son muy importantes, mucho más cuando estamos en una universidad, tenemos que utilizar datos para poder respaldar lo que estamos diciendo. Pero no es bueno sobrecargar las diapositivas con tantos gráficos. Lo ideal sería utilizar metáforas visuales para representar los conceptos, para que la audiencia lo pueda comprender un poco más fácilmente y con más velocidad. Cuando busquen elementos o imágenes para sus presentaciones, no utilicen lo primero que aparezca en el navegador. Es una experiencia muy vacilona, es que a veces los estudiantes uno les pide que hagan una presentación sobre tal tema y presentan y hay como 10 estudiantes con la misma imagen. Nosotros no queremos que nuestros estudiantes sientan que no son importantes y además que no relacionen nuestro objetivo con lo que están diciendo porque todo el mundo tiene esa imagen o que es la misma imagen que utilicé yo en mi presentación, en la que utiliza el papel higiénico para promocionarse, sino que tratemos de ir más allá, tratemos de por lo menos buscar unas 10 imágenes posteriores, si vamos a usar un stock de imágenes, también no usar la primera que nos salió, sino ver cuál es la más adecuada, cuál es la que representa ese mensaje que estoy queriendo dar a mis estudiantes y la idea central. Y ojalá que tenga como alguna secuencia, que si es un mismo tipo de imagen, tenga varias similares o que tengan que ver con el concepto para poder utilizar también más adelante con coherencia las imágenes. Utilizar diferentes diapositivas de presentaciones y juntarlas sin estandarizarlas. Es mejor tener un mismo estilo de colores, tipografías y el tipo de imágenes. Eso yo le llamo como un Frankenstein. Sin embargo, creo que todos hemos tenido que hacer lo que tenemos varias presentaciones y necesitamos hacer un tema en específico y entonces tomamos diapositivas de distintas presentaciones. Eso sucede mucho cuando el fondo es blanco, porque entonces decimos, es lo mismo, entonces nada más agarro un poquitito de todo lado. Sin embargo, resulta que tenían tipografías diferentes. Las imágenes, unas eran iconos y otras eran fotos, y entonces queda como muy evidente que son slides de diferentes diapositivas. Entonces, si vamos a realizar algo así, necesitamos traer todas las diapositivas y después realizar un estándar. Que todas tengan como la misma diagramación, que todos tengan el mismo tipo de tipografías, estandarizar las imágenes para que todo tenga armónico y siga el mismo hilo conductor que nos va a dar ese aprendizaje. Ellos podrán olvidar lo que uno dijo, pero nunca olvidarán cómo uno los hizo sentir. Maya Angelou. Vamos a hablar ahora sobre el contenido de las presentaciones y los elementos claves para armar la presentación. Antes de empezar a desgranar cada uno de estos, tenemos que pensar, ¿quién es mi audiencia? ¿Quiénes son mis estudiantes?
No es lo mismo presentar o tratar de hacer una exposición a estudiantes de escuela que a universitarios o a una empresa, a un pitch. El tema que vamos a desarrollar, ¿qué es ese tema? ¿Qué tengo alrededor de ese tema y cómo lo podría desarrollar? ¿Y qué plataforma vamos a usar? Estas 3 cosas son básicas para después poder armar todas nuestras cosas alrededor de esto. Algunos pasos que permiten diseñar una experiencia de aprendizaje que no sea solo una presentación. Se necesita contemplar primero cuál es el objetivo de aprendizaje. Necesitamos ir a nuestro programa, ver el contenido que vamos a desarrollar y ver qué es el objetivo que queremos lograr con esto. Toda comunicación alrededor de nuestra presentación tiene que estar en torno al objetivo de aprendizaje y tener un hilo conductor que tiene un contenido que lo lleve de un punto a otro y que tenga una absoluta coherencia. Eso va a permitir que el estudiante enganche con el contenido que se está presentando y pueda ir con él en cada diapositiva. El contenido es importante tomar en cuenta qué es y cuál es la importancia de ese contenido para el objetivo de aprendizaje, que es lo que hemos estado diciendo. Con ese punto de partida, crear un universo alrededor de esto. No es solo lo visual y la tecnología en ella, sino pensar alrededor de este contenido para lograr mi objetivo, qué experiencias podemos desarrollar en la presentación. El sentimiento. ¿Qué sentimiento quiero provocar en los estudiantes? ¿Quiero que se asombren o quiero que esa pericia o que investiguen un poco más? ¿Qué quiero provocar en los estudiantes? Si voy a hablar de, por ejemplo, de la Toscana, en cada punto que voy a hablar de la Toscana, debería tratar de enamorarlos en cada diapositiva y que ellos en cada diapositiva puedan vivir un poco de lo que sería la Toscana y que cada vez que recuerden el contenido de mi clase puedan volver a revivir ese universo que los hicimos vivir y que ellos mismos construyeron. Entonces, ¿qué es ese sentimiento que queremos provocar en ellos? Les voy a contar, hace ya varios años, por ahí el 2008, eran como las 3 de la mañana, yo nada más me acuerdo que hacía demasiado frío, yo siempre estoy descalza, entonces todavía me da un poco más de frío, estaba súper concentrada en el proyecto del colegio técnico de electrónica en el que yo estaba, entonces estaba muy concentrada cuando de pronto ¡pa! Explotó y yo nada más pensé que me había quedado ciega como por 3 segundos. Después mis papás vinieron corriendo a ver qué fue lo que pasó. Yo tenía las cejas blancas como con un polvo y yo nada más pensaba, uy, este proyecto es para mañana, entro a las 7:30, no tengo tiempo para bajar a comprar el componente en Fausto donde venden las cosas, abren como hasta las 8 o 9, me quedé en el curso. Esta anécdota puede servir para un curso donde tenga que enseñar qué son los condensadores y decirle a mis estudiantes, esto fue lo que me pasó, ¿por qué me pasó? ¿Qué pasa con los condensadores? ¿Qué aprendí ese día? Aprendí básicamente que si voy a alimentar un circuito con una fuente de 24 voltios, no puedo comprar un condensador de 25, necesito uno de 50. Pero entonces aquí podemos entrar como en la disyuntiva con los estudiantes de qué está compuesto un condensador y por qué tenía polvo blanco. ¿Por qué más pudo haber explotado? ¿Cómo lo pudo haber resuelto para poder entregar ese proyecto? ¿Qué harían ustedes? Y generó una empatía en los estudiantes donde, uy, sí, yo también me hubiera quedado. ¿Qué pasa? ¿Qué angustia? ¿Cómo podemos hacer? Y a través de un tema muy técnico que tal vez solo hubiera sido presentar, esto es un componente, así funciona, y esta es la fórmula que pueden utilizar, sino abrir una incertidumbre en ellos y que ellos mismos me puedan resolver por qué explotó, qué componentes tienen, cómo puedo hacer que funcione y qué fue lo que hicimos ese día. ¿Cómo enriquecer la presentación con el storytelling? Para que una presentación sea un vínculo, no sea un vínculo de información, sino un escenario de aprendizaje, debe tener un intercambio entre las personas en un proceso de comunicación. El estudiante debe tener un papel activo y no solo ser el receptor de la información, sino participar del intercambio, que es como el ejemplo que les acaba de poner el condensador. El estudiante, a través de esa anécdota, a través de empatizar con qué fue lo que sucedió, ver
cómo puede resolverlo y qué hubiera sido un escenario que ellos hubieran practicado. Les vamos a dar algunos datos claves de por qué es importante o cómo nos puede ayudar el storytelling. Las historias permiten abordar y explotar la empatía en las personas para conectar a niveles más allá del mero expositivo, que es esto que les estaba diciendo, que alguien se pueda poner en nuestro papel y que diga, qué angustia, ¿cómo hacerlo? Es ese empatizar con nosotros puede hacer que ellos traten de interesarse por el tema y de buscar más allá. Crear un escenario más receptivo para quienes reciben la información, porque las historias muestran un fenómeno de narración desde una perspectiva. Si yo cuento la historia donde digo, mira, era la madrugada, hacía mucho frío, me pasó esto, tengo que entregar esto al día siguiente, esto está generando un escenario, no es solo un dato. Entonces, las personas pueden recibirlo mejor y tratar de entender qué es lo que está sucediendo y ver más allá. Entonces, ese escenario receptivo nos ayudan también lo que son las historias. Salman Rushdie habla sobre el poder de que las historias trascienden las culturas y los contextos, porque se centran en la naturaleza humana y sus conflictos, más allá de sus contextos y relaciones realidades. Para mí un ejemplo de esto es como los cuentos. Aquí, Caperucita Roja, en Europa o en cualquier otro lado, puede trascender y el conflicto va a ser el mismo. A pesar de las realidades y los contextos, todo lo podemos entender y todos podemos empatizar con eso. Entonces, por eso es que va un poco más allá y por eso el conflicto es tan importante. Las historias despiertan naturalmente empatía, pero no tenemos que confundirlas con afinidad. Que ustedes hayan escuchado y tal vez puesto un poquitito en mis zapatos sobre la anécdota del condensador no significa que estén de acuerdo ni que lo vean como una buena historia. Simplemente o que simplemente no lo entiendan porque no entienden el contexto en el que estaba o los componentes de los que estoy hablando. Esto es importante porque a veces nosotros creemos que por ser una historia y porque nosotros estamos convencidos de ella, alguien más tiene que ser afín a ella. Y no necesariamente, creo que más bien eso puede abrir un diálogo con los estudiantes y ver un más allá. Ok, no estás de acuerdo, pero contanos por qué, cuál es tu punto de vista. Fue un error mío, tal vez, o tal vez no. Yo pensé que fue un error mío, tal vez es que el componente venía mal. Ver qué otros conflictos y qué otras formas se le puede dar a esa historia sin que nos enojemos porque la gente no es afín a ella. Las historias no las olvidamos tanto como las exposiciones conceptuales, justamente por la empatía. Nos vemos en la situación a nosotros mismos y conectamos las estructuras mentales que ya tenemos. Pensamos en cómo las decisiones habrían cambiado el resultado y la consecuencia. Eso es un poco lo que les estaba diciendo de que cada uno de nosotros tenemos estructuras mentales distintas porque hemos vivido experiencias distintas. Entonces, cada persona agarra la historia y la empatiza con su contexto y su historia. Y esas conexiones mentales son las que van a hacer aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Lo que sí es imprescindible en la historia es el conflicto, es esa ruptura, algo pasó. Y no fue como, se levantó, armó el circuito, lo presentó al día siguiente y no pasó nada, sino qué es lo que genera ese cambio en la historia para que pueda haber un desenlace, una evolución del personaje y de cómo podemos arreglar las cosas. Todos tenemos historias. Nuestras vidas tienen momentos selectivos de ser héroes. Todos tenemos la capacidad de conectar emocionalmente con los demás. Núñez, 2011. Esto es muy particular porque me pasa mucho que los docentes me dicen, es que yo no soy creativo, es que a mí eso no se me da. Todos tenemos la capacidad de tener anécdotas, de tener historias y todos somos protagonistas de nuestra propia vida. Entonces podemos encontrar tal vez no una anécdota como la de Superman o una anécdota que tenga el presidente Obama o ese tipo de cosas, pero podemos tener nuestras propias historias de erudicidad pequeña que pueden
conectar y pueden ser sustantivas para nuestros estudiantes o para nuestro público en general. Entonces, sí sepamos que sí podemos encontrarlas, siempre podemos empatizar con alguien y siempre podemos buscar esos detalles que puedan nutrir a nuestras presentaciones. Las historias y el storytelling no tratan de narraciones épicas o conflictos de dimensiones extremas. Se pueden girar alrededor de un imperio o de un juguete. Lo importante es la evolución emocional del personaje a partir de sus decisiones. Entonces, lo que acabamos de decir, no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el conflicto, sino en cómo vamos a evolucionar para salir de ahí y cómo esto puede contribuir al aprendizaje y a las conexiones mentales de los individuos con los que nos estamos relacionando, cómo participarlos a ellos, cómo ellos pueden interesarse por el tema. Aquí voy a darles como brevísimo qué tan importante puede ser o cómo nos pueden contribuir generar historias o el storytelling dentro del nuevo modelo pedagógico, dentro del modelo que se aprobó en el cuarto congreso y que nuestra institución está utilizando. Debemos generar roles y escenarios donde haya un rol activo del estudiante, donde haya una interacción durante la presentación. Entonces, este tipo de anécdotas, este tipo de casos de la vida real donde ellos se involucren y quieran desarrollarse un poco más, puede ser muy nutritivo para la presentación, pero además el storytelling contribuye a la generación de aprendizajes más significativos por medio de la empatía y la predisposición positiva hacia el estudio. Esa predisposición de los estudiantes que ellos quieran ir más allá, que no sea nada más ir a escuchar un concepto y escribirlo en un examen porque eso me va a dar una nota, sino buscar cómo esta experiencia puede pasarles en el trabajo, cómo este escenario puede ser más allá de lo que nosotros pensamos que simplemente es un concepto o un marque con X, sino ver cómo los estudiantes pueden involucrarse y pueden buscar en qué escenarios puede suceder esto o cómo podría ser una posible forma de solución en un contexto laboral a través de una anécdota que hayan pasado ustedes mismos. Ok, muy bonito todo, qué bonito las historias, muy bonito cómo hacemos una presentación, pero ¿cómo podemos agarrar la información de mi contenido del programa y plasmarla en una presentación? ¿Cómo la organizo? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo sé que aquí todos o la mayoría saben que es una lluvia de ideas y un mapa mental. Traté de hacer como la más sencilla, que era como la lluvia de ideas, porque a veces, si bien el mapa mental es muchísimo más completo y más efectivo y sería como el más recomendado, a veces nosotros estamos en un cuaderno tomando notas, hacemos un Excel y ponemos nada más como qué necesitamos. Entonces, ¿qué sería como algo rápido que podríamos utilizar? Yo utilicé como un Jamboard donde puse básicamente todas las ideas de lo que quería hacer en esta presentación. ¿Qué era lo que quería incluir? Que tenía clases, que venían de estudiantes, que el aprendizaje es significativo, que cómo hacer presentaciones agradables, qué son las historias, cómo contribuyen a esto. Y entonces, de una vez que ya había hecho toda la lluvia de ideas de todos los temas, lo separé por colores, tratando de poner como categorías de los temas generales, que era como presentaciones, aprendizaje e historias, como los 3 grandes temas, digamos, y después lo dividí por categorías. Entonces lo acomodé para después de esto hacer el esqueleto de mi presentación con la introducción, el desarrollo y la conclusión. No les voy a decir cómo hacer una introducción, desarrollo y conclusión, porque creo que ya la mayoría lo sabemos y no es como una clase de español o algo similar, sino que cómo hacemos lo que ya de por sí es nuestra introducción, desarrollo y conclusión, qué puntos claves podemos hacer para enriquecer esa presentación con este storytelling. Entonces, la introducción. Las primeras palabras de nuestra presentación marcan el tono de esta y nos dan una razón para seguirla escuchando. Entonces, esa importancia o ese gancho que nosotros queremos hacer para que nuestros estudiantes o nuestro público siga viendo nuestra presentación, tiene que ser llamativo. No puede ser nada más, empezamos a chorrear toda la información. Necesitamos esa llamada a seguir escuchándonos.
La relevancia es muy importante para poder conectar con la audiencia desde el principio. Como este contenido de la presentación puede ser importante para el resto de la información. O sea, cómo el contenido de esta presentación ayuda en el programa, cómo el contenido de esta presentación es relevante para sus carreras y para lo que van a realizar. Ellos necesitan encontrar ese interés. Y algunos elementos que podemos utilizar para hacer este gancho o esta conexión puede ser o una anécdota, o una pregunta, o dar un dato intrigante, no un dato normal. No hay tantos pollitos en tal gallinero, no. ¿Qué pasó con los pollitos del gallinero cuando esta semana hubo la mitad de la producción? Ver por qué, buscar el por qué los estudiantes se interesen en ese dato. El desarrollo. Tener muchos elementos, el desarrollo tiene muchos elementos en sí. Entonces, hay que poner mucha atención para que todos estos finalmente se entretejan para transmitir las ideas y atraer a la audiencia. Sino, entre tanto dato y entre tanto elemento, ¡pum!, se desconecta la audiencia y perdemos el interés. Y ahí es donde entran los celulares, entra que me fui, entra que empecé a contar el techo y demás. Un párrafo por idea. Si vamos a desarrollar las ideas, podríamos desgranarlas y idealmente hacer en un párrafo la misma idea y usar oraciones que estén unidas a la idea principal con coherencia. Siempre tenemos que tomar en cuenta que nuestra pregunta central, nuestra idea central, tiene que desarrollarse siempre con coherencia desde la introducción hasta la conclusión y que cada diapositiva, como en la Toscana, lleve un punto de conexión que vaya generando ese universo. Las transiciones son muy importantes para el flujo de la presentación y son como los escuchas siguen las ideas y el contenido. Aquí no estamos hablando sobre las transiciones de las diapositivas, no estamos hablando sobre los colochitos ni el hacerse grande y chiquitito, no. Aquí estamos hablando sobre las diapositivas que ponemos de transición para entrar al siguiente tema. Una anécdota, como ahora, para introducir el storytelling, o una cita para hablar sobre la importancia de las historias. Entonces, eso es transicionar en el mismo tema sin dejar la idea principal. Y algunos elementos claves pueden ser que podemos introducir en nuestro desarrollo para continuar con esos ganchos, pueden ser anécdotas, pueden ser datos, pueden ser citas, y todo tiene que estar alrededor de la pregunta central. Siempre, 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 si vamos a hablar de la Toscana, cada punto tiene que seguir dirigiéndose de la Toscana. Si nos desviamos de acá, se suelta el hilo conductor. En conclusión, aquí debemos inspirar con nuestras palabras e información para que permanezcan en su mente mucho tiempo después de la información. Queremos ir más allá, no queremos que nuestros estudiantes la información les entre por aquí y les salga por allá, diría mi niña, sino que queremos trascender en ellos. Queremos que esta historia, que este aprendizaje significativo que quedó en ellos pueda reconectarse en algún momento en su vida, en su día a día, sin necesidad de, porque me senté a estudiar, fue que me acordé de la historia, sino que ellos están en sus vacaciones, en demás, y me acordé de tal historia porque vi tal color que era lo que me lo relacionaba. Entonces, generar esos aprendizajes y esas conexiones neuronales son las que queremos que trasciendan después de haber presentado esto. Resumir en pocas oraciones sus ideas clave para dar una conclusión fundamental. Agarrar un pedacito, una palabra de cada punto principal de lo que queremos decir y reforzarlo al final puede ser una conclusión muy productiva. O podemos hacer una llamada a la acción. Podemos invitar a las personas a que realicen o que vayan más allá de esta presentación, sino que, por ejemplo, podríamos probar a ver por un experimento de explosiones de condensador o armar una fuente sin que esto nos pase. ¿Cómo podemos ir más allá para ver qué soluciones se pueden dar para este tipo de presentaciones y que el aprendizaje continúe? Una conclusión poderosa reitera creativamente la idea central, el corazón de la presentación, e invita al oyente a la acción o a la memoria, a recordarlo y a ver más allá. También se puede cerrar con una cita.
Ahora, volviendo un poquitito a cómo redacto una anécdota. Muy sencillo porque no vamos como a indagar más allá, porque aquí hemos hablado varias veces de que podemos incluir anécdotas, podemos contar historias dentro de nuestras presentaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Desde Aristóteles se ha estudiado la narrativa y la estructura de las historias. Aunque hay varios sistemas, el más accesible y un buen punto de partida es la introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, ¿cómo la introduzco? Una presentación de cómo es normalmente. Esto es lo que está pasando, aquí todo está bien. El desarrollo, cómo cambia la normalidad, cuál es el conflicto y qué decisiones toman los personajes para superarlo. Y la conclusión es volver a la normalidad con el personaje evolucionado. Entonces, ¿cómo es la normalidad? Cómo cambia, cómo evoluciona, cómo supera el conflicto y después cómo es el personaje evolucionado. Hay que situar la historia brindando detalles específicos que pintarán una imagen. Nosotros necesitamos hacer una imagen en la mente de las personas que nos están escuchando sobre la credibilidad del lugar, sobre tenía frío, sobre estaba muy aburrida, la silla estaba muy incómoda, cómo, cuándo, dónde sucedió, quién está involucrado, qué emociones sentiste o qué pensamientos cruzaron por tu mente cuando eso estaba pasando. Esos detalles pueden compartir y dar vida a una historia. Entonces, no es solo contar la anécdota, es recordar nosotros mismos cómo fue que nos sentíamos para poder transmitir ese sentimiento, porque si no, nada más estamos transmitiendo datos de nuevo. Necesitamos recordar cómo nos sentimos para poder contarlo y todo lo que había alrededor de esto. Y muy importante para la presentación y para el aprendizaje significativo, promover un intercambio efectivo de la conversación. En el proceso de la presentación es necesario una escucha efectiva. Se busca un diálogo, no un debate. Se recomienda una posición que reconoce un aporte importante que puede venir de cualquiera. Eso es que escuchemos a nuestros estudiantes, escuchemos a las personas que están a nuestro alrededor, a las que les contamos la historia, que no necesariamente tienen que ser afines, como lo dijimos anteriormente, pero que ellos se sientan parte de esa historia. ¿Qué piensan? ¿No les gustó? Es válido. ¿No lo creen? Es válido. ¿Por qué no lo creen? Y generar ese debate alrededor de esta historia, ¿cómo concluyó? ¿Cómo mejoró? ¿Qué hicieron? Buscar ese tipo de detalles y principalmente motivar a los estudiantes a seguirlos hablando, a seguir proponiendo, a ver más allá. Y mira, ¿y qué hubiera sucedido? Exponer el escenario para que nosotros seamos los guías y ellos sean como el partícipe y vuelen en el universo con solo los elementos que les pusimos para que ellos pudieran descubrirlo. Recordemos que nuestras vivencias, conocimientos técnicos e información pueden generar agradables y fantásticas experiencias de aprendizaje o algunos tortuosos tiempos de espera en procesos de aprendizaje fallidos, como ay, que no, este techo, qué empresa, nada que termina, me estoy orinando. Generemos esos escenarios que si bien pueden ser más trabajosos, sin duda tendrán más provecho. Esto que les quisimos transmitir el día de hoy no va a ser sus presentaciones más rápidas ni más fáciles, pero sí, sin duda, van a tener un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, vale la pena poder incluir este tipo de procesos y hacer más sustantivas sus presentaciones. Las historias que uno lee cuando tiene la edad apropiada nunca te dejan realmente. Uno puede olvidar quién las escribió o cómo se llamaba la historia, o a veces uno olvida con precisión qué pasó, pero sin duda una historia que te toca te queda inquietando en los lugares más raros, en los lugares que la mente más rara vez visita. Neil Gaiman, el creador de Lucifer, Sandman de Netflix y Coraline. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Voy a hacer hay un par más preguntas con respecto al tema. Alguna vez, sobre el storytelling específicamente, algún profesor me mencionó que esto era para primaria y secundaria. ¿Qué piensas vos al respecto?
Creo que a veces, al igual que las animaciones y los dibujos, pensamos que son solo para niños. Y creo que el ver más allá por eso la anécdota que di era más técnica y que trataba de ejemplificar cómo utilizarla en la universidad, porque la creatividad y las historias se cuentan a través de los siglos todo el tiempo, desde nuestros abuelos, de quién eran nuestros papás, dónde estamos, hasta cómo nació una universidad, de dónde vienen. Todo esto son historias. Todos estamos construidos a través de historias, pero a veces pensamos que tenemos que separar nuestro quehacer, nuestro trabajo de ese disfrute, de ese sentimiento, de ese ir más allá, que es lo que hace que los aprendizajes sean significativos. Entonces, no es para niños, no es solo había una vez, sino más bien, de hecho, muchos de los discursos de los presidentes, la mayoría usan storytelling. Los presidentes estadounidenses, ¿por qué? Porque ellos se agarran de las vivencias de sus países, de todo lo sucedido, para poder calar en la gente y que la gente los recuerde y que quieran ir con ellos, ir más allá. Entonces, al revés, creo que más bien debería ser más para adultos, pero las minimizamos y creemos que solo son para diversión. Entonces, más bien es como una invitación a que estudiemos esos discursos, estudiemos esos libros que nos apasionan o también esos libros técnicos que hablan de dónde salió la ley de Ohm, quién es Ohm y por qué la realizó, de dónde viene la electricidad. Todos son historias, lo que pasa es que las contamos de una forma diferente. Sí, y creo que me llama la atención, bueno, hoy más tarde doy clase y vamos a retomar con mis estudiantes el tema de la motivación intrínseca. Casualmente ayer vi un video que pregunta qué es el aprendizaje, dónde queda el aprendizaje, es como en el cerebro, cómo se ve. Si yo aprendí que la ley de Ohm es tal cosa, al final, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Qué es eso que nosotros en las aulas queremos? ¿Verdad? Entonces es una pregunta interesante y no es una historia mía, pero bueno, podría ser un ejemplo, es como, bueno, al final todo eso que aprenden, cómo se materializa en este mundo de átomos y de células y de corrientes y de leyes físicas, ¿verdad? ¿Dónde queda? Entonces me parece que es como también las historias pueden generar un punto donde generen más preguntas o llamar al estudiante, y eso es al siguiente pregunta que te quería hacer. Esto del storytelling es para implicar a los estudiantes, para hacerle preguntas, podría ser también como para qué cosas hubieran hecho diferente. Porque preguntaste primero qué salió mal, pero podría preguntarse a los estudiantes, bueno, de partir, ¿qué hubieran hecho ustedes diferentes? ¿O les ha pasado algo parecido? Y de hecho, esa invitación a la participación se puede ver desde dos puntos de vista. Puede ser una narración que nada más los haga pensar en eso y en el ir más allá, pero lo ideal, o por lo menos en el contexto del TEC, es esa invitación a la participación, al cómo vemos el escenario y cómo pudo haber sido. Lo que vos decías de los estudiantes, bueno, nosotros podemos hacer entre 600 y 1000 conexiones de cada cosa neuronalmente. Entonces, ¿queremos unas 600 o queremos las 1000? ¿Qué tanto podemos motivarlos para que esos sentimientos y esas formas de pensar nos lleven más allá y puedan ser más significativas en cada uno de nuestros estudiantes? Bueno, aquí antes de hacerte una última pregunta, hay un comentario que está entrando, vamos a aclararle a Iván que sí, vamos a compartir el video de la charla, del webinar, como compartimos el anterior. Entonces, este estará llegando por correo. Le vamos a hacer primero una pequeña edición, porque lo subimos además en nuestro canal de YouTube. Entonces, si no lo encuentra, no llega por correo, pues lo encontrará en nuestro canal de YouTube, que es el Centro de Desarrollo Académico, y fácilmente lo encuentra. Okay, volvemos a la primera parte, pero ya como la última pregunta. Mencionaste los elementos de forma. ¿Cómo lidiar si yo estoy montando mi presentación que posiblemente y le quiero usar no tanto texto, sino algunas imágenes?
cómo lidiar que muchas imágenes pueden tener una estética diferente, un estilo diferente. ¿Debo controlar eso? ¿O me vale? Porque si tenemos la oportunidad, por ejemplo, contar con el apoyo de una persona como vos o como Dani, o los chicos de Tech Digital que también nos ayudan a hacer cosas con profesores, ¿verdad? Vos y Dani nos son de la parte de producción de medios aquí del SEDA. Pues, y hay el tiempo para que lo hagan, pues nos podrían hacer unas imágenes espectaculares, o sea, pero ¿cómo lidiamos con esto? Porque puede ser... Sí, si no, si alguien no diseñador, ¿cómo hacemos para estandarizar las imágenes? Sí, un Ok, poquito, porque puede ser que usualmente todos buscamos en internet, ¿verdad? Entonces, no va a ser la última pregunta porque veo que hay más preguntas. Entonces pueden ponerlas en el chat y con mucho gusto se las hago a Ana Laura. ok, hay bancos de imágenes, hay bancos de iconos también. Voy a mencionar uno por decirlo como Platicom, donde uno puede descargar iconos con la misma estética. Entonces, lo ideal es que primero montemos nuestra estructura de presentación, veamos cuáles van a ser nuestros elementos que vamos a necesitar en cada uno, y luego cuando vayamos a buscar las imágenes, tratar de decir, mira, voy a necesitar esto, esto y esto. Y idealmente buscar en un banco de imágenes donde estén la mayoría, donde pueda encontrar varios elementos y si definitivamente no se puede, porque esta es una imagen viejísima de una foto que tomé de tal libro y esto otro es un icono que me va a representar a nivel de semiótica alguna representación de lo que yo quiero hacer, entonces por lo menos tratar de estandarizar, limpiar la imagen o ponerla únicamente a ella, no poner el icono a la par de la foto viejísima, sino como la idea que decíamos de un párrafo por cada idea, entonces esto sería una diapositiva por cada idea. Entonces agarró la diapositiva, presento la imagen de la foto que definitivamente tengo que usar o el icono que necesito porque todo el resto son fotos y explico por qué. Esto es así, se visualiza así, viene desde hace, por ejemplo, el video. El video incorpora fotos y imágenes viejísimas, sin embargo, se explica en el contexto en el que está y se pone solamente a él. No voy a poner el video con un montón de iconos encima. Recordemos siempre que menos es más, pero sí lo ideal es que si vas a ir a buscar esas imágenes, buscar algún banco de imágenes gratis o fotografías gratis o si son de pago, pues de pago, que quieras utilizar donde tenga una secuencia que tenga la mayor cantidad de elementos que vos vas a necesitar de un mismo tipo. Eso sería lo ideal. Ok, gracias. Me preguntan que a alguien le gustó mucho el fondo de la presentación de nuestras pantallas, el color. Y ahorita es una imagen elaborada como el propósito del webinar. Si ustedes recuerdan la invitación que se mandó por correo, tiene el mismo color, entonces es una imagen diseñada y que se pone como fondo de pantalla en la configuración. Entonces, ahí salió. Después Mónica agradece la presentación, que estuvo muy interesante. Y Catalina Rosales nos dice, se habló de no poner muchos bullets, pero no me queda claro su concepto o traducción, entonces ¿me puedes explicar a qué te refieres? Cuando necesitamos hacer un listado en las presentaciones, lo ideal es que, digamos, en la lista de cosas que voy a necesitar, poner a cada elemento una representación, ya sea un icono o una imagen. Entonces, esto lo que va a hacer es que la persona relacione inmediatamente como estoy hablando de un dato de huevos, de cantidad de huevos que tiene en tal granja, entonces pongo un pollito o un huevito, entonces va a haber una conexión mental de la representación gráfica que acompaña a el texto de la lista. Entonces, si podemos separarlo por las listas y por la representación gráfica a la par, esto va a ayudar a que las personas lo puedan relacionar más fácil y lo puedan recordar mejor. Que solo hacer una lista grande de una cantidad de cosas donde se me van a olvidar los elementos en algún momento. Entonces lo ideal es Entonces como... los bullets son las viñetas.
Exacto. Estar viñetas, sino estar como algo más, algo que me comunique más, que no solamente un puntito ahí. Exacto. Que esa viñeta sería el icono. Esa viñeta Ok. sería el puntito, la gotita de agua. Eso es lo que se convertiría en mis viñetas. Que no necesariamente tiene que ser como listado, sino que podría ser una a la par de la otra, donde los elementos se puedan correlacionar. Ok, perfecto. Andrés dice, gracias por el webinar. Y Catalina nos presenta su segunda pregunta que dice, es importante, claro, en un papel activo del profesor siempre al dar clases, pero en muchos casos tenemos un tiempo limitado. U otro ejemplo, cuando los estudiantes presentan un trabajo tienen un tiempo limitado, entonces no da chance de contar una historia ni de ser activo. Entonces las presentaciones son difíciles de crear, porque debe ocuparse a un tiempo. ¿Alguna recomendación? Ok. Por eso, a la hora que realizamos la estructura de la presentación, por ejemplo, esta duró media hora aproximadamente. Es una presentación muy corta que abarcó varios temas. Entonces, a veces tenemos mucha información técnica y muchos datos que necesitamos meter en las presentaciones, pero podemos, una vez que ya tenemos el contenido y el formato de la presentación, buscar qué de ese contenido podemos relacionar con una anécdota. Ahí pusimos como algunos elementos claves en la introducción, como datos, un dato intrigante. Entonces, buscar qué de esa información que tenemos en la presentación que nos da el estudiante, que le vamos a dar a los estudiantes, puede intrigarlos a seguir viendo esa presentación, a ir más allá. Las historias no tienen que ser de media hora. Esto no fue una historia de media hora. Los datos y las anécdotas duran 1 o 2 minutos. Y tal vez, como les decía ahora, no siempre tiene que ser la interacción con el estudiante, porque si no tienen el tiempo, lo ideal sería a nivel del TEC generar un más allá. Entonces, una tarea, un chat, algo que pueda hacer el aprendizaje más significativo con los estudiantes. Pero si definitivamente no hay tiempo, el solo contar la historia, el solo dar la anécdota, va a agarrar un gancho donde ellos se van a interesar por el resto de la información. Entonces, tal vez si no vas a estructurarla toda con el storytelling, sí podemos dar algunos detalles que puedan hacerla un poco más atractiva. Y lidiar con eso con el tiempo. Es como Exacto. historia, el tiempo. No vas Exacto, a contar una historia de 15 minutos cuando tenías 20 minutos para exponer. exacto. O poner un video ahí de Netflix de media hora y tenés 40 minutos para dar la clase. No, sino buscar esos elementos que enganchen al estudiante por el tema sin que necesariamente interrumpa, porque tampoco queremos que esto se convierta en una interrupción que va a desviar al estudiante de la información. Y por eso, lo más importante en el storytelling es que siempre tenga un hilo conductor. Ese hilo conductor a través de toda la presentación. A veces los docentes meten algún tema X, que estamos hablando de la Toscana, y dicen, bueno, entonces, y vieron que en Madrid pasó esto. Y entonces después siguen hablando otra vez de la Toscana y el estudiante quedó allá, quedó en Madrid. Entonces, el hilo conductor, el ir construyendo el tema que están desarrollando en cada diapositiva, el enamorar al estudiante porque esto es la materia que necesitan entender, primero no lo tenemos que creer nosotros. Creo que eso se me fue, no lo mencioné, pero si nosotros estamos apasionados o estamos seguros de por qué es importante este tema para lo que sigue en su carrera, se lo podemos transmitir a ellos a través de varias formas. Gracias. Ahora nos preguntan, bueno, si una presentación se hace con fines educativos y se toman imágenes de internet, ¿debemos citar la fuente siempre? Sí, siempre. Lo ideal es siempre citar las fuentes, aunque sean de uso educativo, con más razón si son de pago, si son gratis, porque la gente que los realizó libera el uso siempre y cuando se mencione. Entonces es importante mencionarlo en algún punto o al final de alguna diapositiva o algo similar. Andrés ahora nos pregunta, dice, en las figuras, iconos, recursos gráficos, últimamente observa bastante infantilización. Por ejemplo, imágenes de personas, docentes, que no le parecen personas adultas, sino niños y niñas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ya después hace como una repregunta. ¿Qué
piensa usted sobre esto? ¿Qué efecto formativo tiene esta infantilización de la imagen de la formación de profesionales? Creo que hay puntos de vista y hay también algunos sesgos sobre que las caricaturas o las gráficas o ciertos tipos de dibujos son para cierto tipo de gente, son para ciertas edades. Les recuerdo que hay películas, hay historietas solo para adultos y estas son en animación, son totalmente caricaturizadas. Creo que la palabra es caricaturizado más que infantilizado. Sin embargo, al igual que como estábamos diciendo en las historias, no todos tenemos que ser afines a estas. O sea, podemos ver la perspectiva, hay personas que sí les funciona, hay personas a las que no, pero no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo con ellas. A veces, bueno, como por ejemplo en la presentación cuando estábamos viendo el PowerPoint de hace montones de años, que duró 10 años ese PowerPoint. Y entonces el PowerPoint duró siendo el único durante 10 años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se estandarizaron tanto que ya llegó un punto donde la gente necesitaba salir de ahí. Entonces, creo que a veces eso trata de ser una forma de comunicación donde tenemos tanto tiempo de cierto estándar, cierto tipo de iconos, cierto tipo de estructuras de diseños, que hacer una caricatura, un dibujo para tratar de llamar la atención de otros públicos, no está mal. Está tratando de atraernos ahí o disgustarnos. Eso es un poco lo bonito de la comunicación. Hay mucha gente que no le gustó este título. De hecho, hubo un amigo que se preocupó porque nada más leyó el paz descanse, vio mi foto y me llamó, ¿estás bien? Me asustaste y demás. Fue un poco dramática, pero Ajá. eso, y no a todo el mundo le agradó, pero eso es lo que se busca en la comunicación. Eso es lo que se busca en el storytelling. No necesariamente es agradar, es llamar la atención. Ese título no se te va a olvidar. Ese título va a estar ahí. Y cuando piensen en la presentación, va a decir, qué título más horrible, qué ocurrencias, pero genera una reacción. Entonces, tal vez esas caricaturas o esa forma de ilustración, a muchos les encanta, ay, qué cosita más tierna, qué divina, así me veo yo chiquitito, lo que sea. O hay mucha gente que le desagrada, pero no se le va a olvidar. Entonces, eso es algo muy importante. Perfecto, bueno, sigamos aquí. Sí, yo pienso muy parecido a ti, que es como también son momentos, épocas y el diseño cambia, ¿verdad? Y la comunicación visual cambia mucho. Bueno, Ana, Isaura dice, muy buena presentación, muy elocuente, Ana, gracias. Gracias, Laura. Y vamos a ver, creo que ya las últimas. Dice Aris, hay que poner referencias en las figuras que utilizamos. Creo que esto también tiene que ver con el tema de utilizar fuentes, ¿verdad? Referenciar. Muy al estilo científico o de comunicación científica con referencias, citas, me imagino que sí. Sí, hay formas de citar según el tipo de cosas que estemos utilizando. No se cita igual un podcast que citar una imagen. Sin embargo, si gustan, al final de la presentación les podemos poner algún link donde tengan algunas referencias de cómo se hacen las citas. Entonces, Okay. principalmente para la parte audiovisual, que a veces tenemos muy claro cómo citar en APA y artículos y libros, pero no tan claro cómo los elementos audiovisuales se podrían mencionar. Perfecto. Ya como la última pregunta, bueno, antes de darte eso, hay Vita Morales agradece, Andrés te agradece tu respuesta, pero ya al final, la última pregunta, Ana, ¿existe algún parámetro sobre cuánta cantidad de texto? Yo sé que ustedes lo mencionan, la mancha de texto, qué tan grande tiene que ser, porque para un diseñador gráfico como ustedes, el contenido no es tan relevante a menos que haya que buscar algo, hay que hacer algo, una imagen, producirlo, pero que al final se ve como la mancha de texto, qué tan grande tiene que ser, o cuánto puede ser una presentación. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ahí durante la presentación hablamos sobre que haya un párrafo por idea y que sea
un párrafo por diapositiva. Entonces, si decimos que un párrafo puede tener aproximadamente unas 4 o 5 oraciones máximo, ese vendría siendo un parámetro. Sin embargo, varía muchísimo de la necesidad de la presentación, ¿verdad? Porque si tenés que poner en una diapositiva una ecuación que abarca toda la, la diapositiva, no vas a poder decir la cantidad de letras, la cantidad específica, pero sí lo ideal es encontrar cuál es la idea central que querés explicar en ese párrafo y que las oraciones siguientes sean completamente y estén alrededor de esa idea central. Porque si nada más ponemos un párrafo gigante que tiene como algunos esbozos de la idea central y que menciona un montón de cosas, entonces nos desviamos otra vez de la idea central de lo que queremos comunicar. Entonces, si resumimos si tenemos muy claro cuál es la idea central de esa diapositiva que va alrededor de nuestro mundo, de nuestra Toscana, y en qué va a contribuir esa, entonces ese parrafito sería lo ideal. Sin embargo, a veces en un listado de ideas, tenemos que poner 5 ideas, lo ideal es que agarremos esos 5 párrafos y resumamos la idea central de cada uno de esos párrafos y lo pongamos ahí. ¿Por qué? Porque si no, nuestros estudiantes van a estar leyendo qué dice ese párrafo y ojalá el profesor no lo diga exactamente como lo leyó. Entonces, eso más bien va a ser un distractor. El párrafo grande, la diapositiva con un montón de texto, primero me distrae y después pierdo el hilo. Me voy por allá. Entonces, buscar la idea central, unas 4 o 5 oraciones que lo completen. Si se puede menos, mejor. Menos es más. Si es solo la idea central, pues mejor. Eso va a enriquecer a cada una de las diapositivas. Bueno, Laura, muchísimas gracias, agradecerte por tu espacio y le damos el paso a Ana Lorena para el cierre del webinar. Gracias. De esta forma, damos por finalizada esta actividad. Agradecemos a la máster Ana Laura Rivera Vargas por los aportes brindados y extendemos nuevamente una felicitación al Centro Académico por el 30 aniversario, al Centro de Desarrollo Académico, perdón. Ha sido un honor compartir con todos ustedes. Que tengan todos muy buenos días.